Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo lunes de marketing, aquí junto al Colegio de Publicistas de Chile y Zurita y Asociados. Estamos cada uno en nuestras casas, estamos en nuestro hogar, en el calor de nuestro hogar en este invierno de hoy, 22 de julio, de junio. Bueno, quiero primero presentar y dar el agradecimiento, darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando el día de hoy, nos están mirando por las plataformas de streaming de CP Data y también nos están escuchando también por el Facebook Live del Colegio Publicista. Mi nombre es Guillermo Zurita, yo voy a ser el anfitrión de esta noche y sin más palabras queremos agradecer también la colaboración que tenemos de las empresas como CP Data, la revista Bull, que es nuestra revista especializada en marketing, también el diario Publimetro y Publimark, la revista Publimark. Queremos agradecer el apoyo que nos han estado dando a esta iniciativa junto al Colegio de Publicistas de Chile y Zurita y Asociados. Quiero presentar, y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante que hoy en día nos está, que es el tema casi prioritario, por decirlo así, y qué mejor que tener a un líder en este sector, que un invitado donde vamos a tener una conversación entretenida, además con bastantes aristas. Vamos a presentar a don Roberto Fantuzzi, vamos con la presentación del evento del día de hoy, Pymes a la Carga. ¿Y por qué se llama Pymes a la Carga? Porque vamos a hablar de qué está pasando hoy en día con las pymes, cómo podemos hacer marketing colaborativo, que es el concepto que hemos acuñado acá junto al Colegio de Publicistas de Chile. El día de hoy, entonces, vamos a presentar a quienes nos van a acompañar en este panel el día de hoy, que es, primero vamos con la primera presentación. Ya Roberto Fantuzzi es muy conocido, todo el mundo lo conoce. Voy a presentar a Guillermo Greve, que es el director creativo y ejecutivo de Liquidea y presidente del Colegio Publicista, nos va a acompañar en este panel. Vamos para la otra, y también nos acompaña don José Ramón Cárdenas. Vamos a la próxima diapositiva. Nos acompaña José Ramón Cárdenas, director ejecutivo de Eso Quiero, y ahora les vamos a contar una iniciativa que estamos desarrollando con el Colegio Publicista respecto a la red Publipyme, director ejecutivo y fundador de Crea Nativa y director del Colegio Publicista de Chile. Vamos a hablar de dos iniciativas bien cortitas antes de presentar a este personaje, a don Roberto Fantuzzi, con mucho cariño que le tenemos nosotros acá. Vamos a hablar de la red Publipymes, que es una iniciativa del Colegio de Publicistas, que tiene como propósito dar identidad de marca a las pymes, algo muy importante que se necesita hoy en día, promocionando y comunicando su oferta en torno a su originalidad y pertenencia territorial, bajo una asesoría de orientación profesional a través de la plataforma esoquiero.cl, con estrategias de capacitación, campañas, inversiones en medios digitales y redes sociales. Eso es la iniciativa Red Publipyme y queremos presentarla hoy porque vamos a hablar de pymes a la carga con Roberto Fantuzzi, y además tenemos otro dato que comunicarles. A todos los pymes que nos están viendo en el programa el día de hoy van a tener una sesión sin costo de terapia de negocio. Es como si hicieran una terapia, pero a su negocio. Ahí están los datos y contactos, pueden ver abajo también lo que vamos a hacer. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentar entonces en Pymes a la Carga, el evento de hoy, a don Roberto Fantuzzi. Don Roberto, ¿cómo está? Gusto saludarlo. ¿Está desde su casa usted? Sé que está con su pijama de noche o está de luto. Don Roberto, ¿cómo está? Que tengo dos pijamas, el de día y el de noche. Ahora no estoy en el de día. Y estoy un poquito de negro porque la situación no es muy buena para nuestro país. Como hacemos un esfuerzo de ser creativo, principalmente ustedes, que son las personas pensantes de nuestro país. Efectivamente, mi opinión personal, yo creo que se puede hacer mucho por las pymes, principalmente en el área en la cual ustedes están desarrollando. La mayor parte de las pymes están dirigidas por un empresario que tuvo la idea, a veces no sabe comunicar, ahí está la ciencia. Sabe hacer las cosas, puede hacer la mejor silla del mundo, pero no sabe vender la silla. Eso me lo enseñó mi papá hace muchos años atrás sin tener ninguna preparación. No sacas nada teniendo el mejor producto si no lo sabes comunicar, no lo sabes vender. Y yo creo que la labor que pueden hacer ustedes puede ser extraordinariamente positiva. Bueno, don Roberto, agradecemos esto y queremos, a propósito de esto, dejar bien implantado que este grupo de pensantes que me acompaña aquí, don Guillermo Grey y don José Ramón Cárdenas, vamos a trabajar algunas ideas, algunos proyectos para ayudar a las pymes. Don Roberto Fantuzzi, ¿qué está pasando hoy en día con las pymes en nuestro país?
Mira, pero me gustaría hacer una pequeña reflexión con el tema que recién me mencionaste, apoyarla. Son muy difíciles trabajar con las pymes porque son terriblemente individualistas, las cosas hay que decirlas como son. Y generalmente yo cuando doy charlas le hablo que ellos son una parte del Lego. No sé si se ve el Lego aquí. ¿Se ve el Lego? La pieza. Sí. Una sola pieza. Cada empresario pyme es una sola pieza. Una sola pieza. Mientras no se unan entre todos ellos con el objeto de tener, por ejemplo, haber hablado con el colegio de publicidad, tener un buen abogado laboralista, tributario, etc. Es imposible de forma individual. Eso se lo doy por hecho. Y lamentablemente esa es la conducta que tiene la mayor parte de los empresarios pymes. Entonces, a veces uno puede tener una buena idea, pero desarrollarla por ese individualismo cuesta mucho. O sea, vámonos de lo individual a lo colectivo. Entonces, yo creo que aquí la pregunta que podríamos empezar a encauzar es cómo son las iniciativas. Yo creo que aquí José Ramón tiene bastante que aportar respecto a este tema también y hacerle la consulta a usted, don Roberto, sobre qué iniciativas quizás podríamos nosotros empezar a mirar para trabajar esta colaboración en las pymes. Y yo también, José Ramón, podría aportar bastante en este tema, que es un proyecto que estamos desarrollando que tiene que ver con esta red Publipyme también. Bueno, lo que dice Roberto Fantuzzi es absolutamente cierto. Yo creo que eso es lo que separa a las pymes del éxito, es el espíritu colaborativo que debiera imperar, sobre todo en un modelo económico en donde está basado el sistema financiero o las políticas públicas están pensadas por y para grandes empresarios. Entonces, abrirse a competir o atreverse a competir en ese contexto, en ese escenario como pyme, finalmente produce estas sesiones de coach que te enseñan a cómo sufrir o acuñan términos como el valle de la muerte, capítulos enteros que no son necesarios si es que tuviéramos este espíritu colaborativo. Yo personalmente la iniciativa del Esoquero la desarrollé en función de ese paradigma, de que las pymes colaborando podrían crecer más rápido y podrían potenciarse entre ellas. Pero es cierto lo que dice Roberto Fantuzzi, hacer entender eso a la comunidad pyme es súper difícil porque cada uno cree tener una idea genial y no necesitar la ayuda de nadie y quiere hacerlas todas él. Por lo tanto, el quererlas hacerlas a todas juntas permite que sean entes débiles y yo creo que no hay mejor demostración de la debilidad de las pymes dentro de este contexto de COVID, que en el fondo son las grandes perjudicadas, las grandes homenajeadas también, todo el mundo las homenajea, hace mención de ella y todo, pero en realidad son entes muy febles, muy débiles, y en esta crisis yo creo que han sufrido mucho más de lo que ellos pensaron o de lo que todo el mundo pensaba, porque en 2-3 meses ya hay muchas pymes cerradas. Yo le escuché alguna vez a Roberto Fantuzzi en la crisis asiática, decía las pymes no quiebran, cierran. Y es muy cierto, porque es una quiebra silenciosa. Abandona su factura, deja su local botado y no va más. Eso yo creo que la colaboración podría corregirlo, pero tendrían que abrirse a eso y también deberían poner políticas públicas que premiaran la colaboración. Y de eso a lo mejor podemos hablar más adelante. Oye, le podría agregar algo más y le agradezco a José Ramón porque estoy con un poquito de Alzheimer. Es buena frase que no quiebran, cierra, se me había olvidado ese término. Yo creo que hay que volverlo a utilizar. Pero a mí otra de las cosas que siempre he discutido con las pymes, que ellos ven el marketing, toda esta iniciativa de la venta, algunos le llaman la última milla, miles de cosas, que la logística, etcétera. Ellos no lo ven como inversión, lo ven como un gasto. Y la verdad que hoy día es una inversión. Invertir en e-commerce es una inversión, tengo que destinar recursos. Hacer una buena página web atractiva, que esté en las primeras listas, también hay que invertir. No es cosa que llegan del cielo solo. Y eso hay que decirlo. Generalmente el pyme tiene esa mentalidad de ahorrar en ese tipo de cosas y a veces malgasta los recursos en otras cosas. Pero esto va a tener que cambiar, porque si no, el agua les va a llegar hasta aquí. Yo creo, Roberto, que lo que dice es crucial, es algo que nos reúne desde el punto de vista de lo que es la prestación de los servicios desde los profesionales de la publicidad,
si también somos pymes, la gran mayoría, la inmensa mayoría, ¿no? Entonces, estamos dentro del mismo ecosistema o la misma dificultad. Lo que decía José Ramón es absolutamente cierto. Pero ¿qué te parece a ti, o por lo menos cómo podemos evaluar que en realidad lo que nosotros estamos viviendo, o que vive la pyme en el día a día, es que toda esta realidad de poder acceder, ¿no es cierto?, a herramientas y a canales que les pueden facilitar la vida, la promoción de sus productos y servicios, ¿no te parece a ti que genera en la propia pyme una cierta distancia porque se utiliza un lenguaje que muchos de ellos no entienden, o porque no están capacitados, porque no entendieron la capacitación, o porque la verdad es que todo este asunto de que yo sé, y tú sabes, y muchos sabemos, que los e-commerce, que hay una sobreabundancia en este momento de e-commerce, son una buena solución. Sin embargo, la gran mayoría de las pymes, recordemos que el 46% de la población chilena no tiene acceso a Internet, 46% no es menor, ¿no? Y que la verdad es que de los hogares, bueno, si las pymes funcionan en hogares, acá hay un tema de conocimiento de las cuestiones. Hay una brecha digital que sin duda que es una barrera de entrada para poder entender, y que sin embargo la pyme que se beneficia de este sistema de ayuda, de apoyo, es una pyme, yo diría, es una pyme ilustrada, es una pyme que tiene una facilidad o están con las condiciones dadas para poder acceder a eso. Sin embargo, no es la gran mayoría. Yo creo que yo celebro el apoyo que hace el Estado en muchas de sus herramientas y qué sé yo, y aportes, pero la verdad y la realidad es que la pyme, la micropyme, la pyme no, en su gran mayoría no tiene una accesibilidad fácil a estos canales de promoción. Una barrera de entrada, ¿no? Guillermo, ¿cómo le puedo decir a Guillermo Guegue? Guillermo Greve. Guillermo Guegue, mira, a mí me llamó mucho la atención en un momento cuando vi a una muchacha joven arriba de un techo captando el Wi-Fi para hacer su tarea con la universidad. Eso demuestra las diferencias enormes que existen en nuestro país. Es muy triste. Cuando tú hablas del 46%, no me cabe ninguna duda que es así. Y si es así, deberíamos estar súper preocupados de cómo vamos a enfrentar la educación futura, porque efectivamente hoy día, con todo este cambio del coronavirus, seguramente van a haber cambios en la educación. Va a haber menos que sea presencial, van a haber más por la vía de internet, etcétera, etcétera. A mí realmente me impresiona todo eso. Pero además me llama mucho la atención que los gobiernos efectivamente hacen gárgara y manosean el término de las pymes. Date cuenta, si uno ve dentro del universo qué son las MIPYME, son el equivalente al 1,5% del total. El 98.5% son, ¿cómo me explico mejor? Perdón, vuelvo para atrás. El 1,5% de las empresas entregan solamente el 15% de la facturación. Me equivoqué y ustedes no se dieron cuenta. Tienen que estar más atentos. El 98% de las empresas en Chile aportan solamente el 1,5% de la facturación. Y el 1,5% de las empresas, que son las grandes empresas, aportan todo el resto. Entonces, esto ha llamado mucha atención, que en el tiempo se ha ido debilitando. Antes todo el mundo hablaba del 80% de la mano de obra. No sé si se acuerdan que las pymes hoy día no alcanzan a tener el 50%. Han perdido en 2 décadas casi el 30% de su absorción de mano de obra, que era muy importante. Yo hablo de mano de obra y voy a cambiar el término, porque mano de obra era cuando el trabajador entregaba la fuerza, ¿verdad? Hoy día se habla de capital humano, conocimiento, etcétera. Por eso es que cuando Guillermo habla de que se capacita muy poco en nuestro país, efectivo. Solamente las grandes empresas capacitan. El 2% de las empresas en Chile capacitan. Todo el resto no capacita nada, casi nada. Y ese 2% también son grandes empresas. Porque ahí hay que reconocerle que ellos valorizan el capital humano.
Y lo otro que decía un ex director del CENSE, que cuando yo capacito, eso es inexpropiable, queda aquí dentro de la cabeza. Y eso es fundamental. Para mi opinión personal, esa actitud, ojalá que cambie después de esta situación de crisis que estamos viviendo. Oiga, Roberto, en este ¿Puedo agregar algo que lo tengo aquí? Sí. ¿Puedo agregar algo, don Guillermo Zurita? Yo siempre manejo una naranja en mi escritorio. Una naranja porque una de nuestras debilidades en nuestro país son ¿qué? ¿Usted sabe por qué se simboliza la naranja? La economía naranja. La economía naranja. La industria creativa. Creatividad. Hoy día en nuestro país la creatividad casi no aporta el 1. En Argentina es casi el 3. En Alemania el 8. En la arquitectura, el arte, la publicidad, todo el teatro, el cine, la música, todo lo que es creativo es la economía naranja. Y eso demuestra, por eso que lo tengo arriba en mi escritorio, una de nuestras debilidades. Si seguimos así, vamos a ir de alguna manera asfixiando nuestra creatividad, porque toda esa creatividad va a ser invadida por alguien que va a ser exterior, que dan de alguna manera mayores oportunidades. Y eso también es muy importante en la educación, mi opinión personal. Queremos invitar a nuestros auditores que nos están escuchando para que hagan las preguntas a don Roberto Fantuzio, acá a los panelistas. Estamos en la transmisión streaming del Colegio de Publicistas de Chile y también aquí vía CPData, así que los invitamos a que hagan las preguntas a Roberto Fantuzio, a los panelistas. Yo tengo una pregunta. El nuevo ecosistema digital, don Roberto, yo creo que está cambiando los hábitos de los chilenos y los cambió hace mucho tiempo y ahora lo está cambiando mucho más, en el sentido de que podemos trabajar desde nuestras casas y ya no vamos a estar gastando en arriendo en oficinas, muchas empresas que están dedicadas a la venta de servicios. Por lo tanto, ¿qué esperanza podrían tener entonces quienes están, aparte en el mundo de la venta de servicios profesionales, que sobre todo es el mundo en el cual nos movemos, el colegio de publicistas, el mundo de la publicidad, el mundo del marketing, a través de este sistema, a través de los sistemas digitales, ¿qué oportunidades usted ve, don Roberto, en este nuevo escenario? Mira, yo creo que ahí va a cambiar bastante las conductas. Si uno piensa fríamente en una empresa productiva o una fábrica, el vendedor no necesita ir todos los días. A mí me llamó mucho la atención una oportunidad que visité Microsoft y solamente tienen el equivalente al 50% de escritorios con respecto a su número laboral. Esto trae como consecuencia que las personas no van todos al mismo día, no a la misma hora, etcétera, etcétera. El ahorro y aumento de competitividad en propiedad, date cuenta lo que sea. Pero también hay que tener un poquito cuidado. Por ejemplo, el caso particular mío. Yo creo que yo no voy a volver nunca más a la oficina. Volveré cuando me citen, pero no teniendo físicamente una oficina dentro de ese espacio. Yo creo que va a ser muy, muy importante también enseñar cómo trabajar en sus propias casas. Los franceses están muy preocupados del tema porque teóricamente uno no se debería comunicar sábado y domingo con las personas. Lamentablemente a veces uno se tienta, se le ocurre una idea y se la voy a llamar a mi catita, que es mi secretaria, a decir que... Entonces, también el trato entre las personas va a tener que cambiar. Y también el respeto de la familia, del lugar de trabajo que uno tiene, no es fácil de mantenerlo. De repente aparece un niño chico, uno ve en la misma televisión que están transmitiendo a veces a través de las casas, sale un niño chico, sale un perro, sale un gato. Ese tipo de cosas es más difícil de controlar, no es tan fácil. Para mí, pensamiento a futuro, la competitividad también se va a medir en ese sentido. Tú lo dijiste, Guillermo Zeta, efectivamente es súper importante los metros cuadrados que van a ocupar. Yo creo que también ahí se va a producir una crisis de la inmobiliaria. Date cuenta, los metros cuadrados que antes se construían en oficinas, no creo que se vuelvan a construir más. La gente está cambiando la manera de trabajar, que eso es clave. Totalmente. Oye, ojalá que esos departamentos no se conviertan después en hospitales, ojalá que los puedan ocupar familias para que puedan trabajar desde sus casas. Don José Ramón.
Mira, a mí me parece súper interesante lo que dice Roberto, porque es una parte súper fundamental de que si este nuevo trato de que yo trabajo desde mi casa funciona o no funciona, y no implica solamente infraestructura, también implica lo que dice Roberto, que me parece relevante, que es el respeto a los límites entre la familia, la vida personal, la vida laboral, en que no se empiezan a expandir los horarios, que yo me veo tentado a hablar con mi secretario un sábado. Pero por otro lado, me parece que la cosa digital plantea otro desafío que no es menor y que tiene que ver con que no disfracemos el antiguo modelo en un portal de Internet haciendo creer que nos subimos a una era digital sin variar cosas sustantivas. Por ejemplo, el hecho de que cuando yo compro en un e-commerce, siento que estoy siendo una generación casi 10.0 porque estoy haciendo algo que hasta hace 10 años era impensable o hace 20 años era impensable. Pero muchas veces las injusticias que nos han llegado a este modelo tan desigual entre grandes y pequeños se replican. Por ejemplo, que el 35% de comisión de venta por vender en un e-commerce, o que te pagan en 30, 60 o 90 días, o que te exigen un mínimo de unidades y por lo tanto la pyme se desangra fabricando mientras no le llega el pago, que te obligan a bodegar dentro de su bodega y no despachar directamente, o que la promoción que hacen es de la marca paraguas, es decir, es del retail, pero no es de cada una de las marcas pyme, por lo tanto la posibilidad de que ellos construyan su marca y emerjan como marca tampoco es posible. Entonces, yo creo, y me gustaría que Roberto aportara qué opina él respecto de esta disfraz de digital, donde yo vendo a través de un e-commerce y parece que yo hubiera evolucionado, pero replico todos los vicios del modelo. Entonces, ¿no será tiempo de dejar de fijarse en las herramientas y vamos un poco más al fondo y construimos un ecosistema o un país más justo? Mira, José Ramón, efectivamente lo que tú mencionas de alguna manera se refleja antes que existiera incluso los computadores. El abuso, y lo quiero decir en voz grande, el abuso que se produce entre las grandes empresas con las pequeñas empresas, donde se pierde la capacidad de negociación, trae como consecuencia que el mercado no funciona. Esto que se habla de que estamos en una economía social de mercado, ni es social ni es de mercado la nuestra. No es social porque con el estallido social se demostró, efectivamente hubo violencia, otro tipo de cosas, pero en lo medular existía el problema social, ¿verdad? Y hoy día más que nunca se ve por la cuarentena que la gente en los hospitales no son atendidas adecuadamente porque no hay estructura suficiente, habitacionalmente el hacinamiento se refleja, etc. Todo esto ha traído como consecuencia que hemos vendido un modelo que no es tan así, que funciona para lograr un objetivo, el crecimiento, pero el crecimiento no es desarrollo, el desarrollo es la parte humana. Y me pareciera que vemos que de alguna manera que las asociaciones gremiales grandes, la Sociedad Fomento Fabril, la minería, la CPC, todas estas instituciones grandotas que a veces predican, pero con la acción a veces son bastante alejados de la realidad. A mí me gustaría que en algún momento se hable de este tema ético, ¿verdad? Y también tener un Estado que tampoco abuse, un Estado que abusa a veces de su poder de compra. No puede estar la situación de hoy día, las famosas municipalidades que no pagan, 180, 210 días, no todas, porque esto uno de repente pone en el mismo saco a muchas instituciones. Tenemos muchas instituciones del Estado que no operan efectivamente, compran cosas y después no las pagan, sencillamente empiezan a chutear la factura y haciéndole modificación parten de nuevo los días. Todo ese tipo de conductas yo creo que hay que cambiarla. Yo me he hecho grandes enemigos por defender esta situación, porque lo que dice José Ramón hace inviable a una empresa. Imposible. Si le pagan a 120 días a un hospital, le está pagando el IVA encima.
al hospital. Claro. Diga que es plata del mismo Estado. La situación es bastante ridícula. A mí me gustaría que entráramos, Guillermo y chicos, me gustaría que entráramos a un tema más polémico. Me gustaría invitarte, Roberto, a que compartiéramos algunas apreciaciones o algunas reflexiones respecto del momento de ahora, recogiendo lo que dice José Ramón y lo que tú estás recién comentando, que tiene que ver con la palabra modelo, el concepto modelo, ¿no es cierto? Y recordarle a nuestros oyentes, muchos de ellos más jóvenes tal vez, que en el crack de los años 80, la crisis del año 82 creo que fue, en tiempos de dictadura, lo que se salvó para que no fuera el desastre que fue, pero que no fuera más, fue un salvataje del Estado a la banca. Se podía hacer, estaban en dictadura, pero fue un salvataje a la banca. Que yo siento, y como ciudadano, ya no estoy hablando como presidente del colegio, sino que como ciudadano de Chile, estoy mirando que está sucediendo más o menos lo mismo, con algunas diferencias que tienen que ver con que se ha expandido, ¿no es cierto?, este apoyo, los créditos FOGAPE, ¿no es cierto?, los famosos créditos FOGAPE, el apoyo a la pyme, a la micropyme, que por más que sabemos, o por información que nos llega, mismo de la pyme, no llegan a todos. Hay que concursar con unos esquemas leoninos, complicadísimos. Hay que postular a fondos que no han cambiado su formato, hacen cada día más difícil acceder a fondos. Y lo que vemos es que el gobierno insiste en salvar a las grandes empresas y da algunas. Yo no quiero juzgar mal, pero la verdad es que me suena a migajas. La verdad es que me suena a migajas. A veces estas ayudas, un poco como lo que decía José Ramón, ¿no es cierto? Ya, chicos, métanse al e-commerce, y el e-commerce es la solución. Resulta que el e-commerce, hay una sobreabundancia de e-commerce en este momento, que ojalá puedan estar en todas. O sea, mientras más estén en todo, fantástico. El problema es que la pyme y la micropyme no puede competir en un e-commerce cuando hay otros productos y servicios que sí tienen marca. Y por ende, es como la alternativa de ilusión que sea. Entonces, tú hablas del estallido social, hablas de un modelo que está en tela de juicio hace mucho rato y que estalló, ¿no es cierto? Y que finalmente lo que vemos a partir de octubre hasta el día de hoy es como estirar el chicle usando exactamente los mismos mecanismos que se han usado siempre y que tienen que ver con favorecer a la gran empresa y, bueno, tirarle algunas migajitas a la pyme, ¿no? Yo incluso soy mal pensado, y lo quiero confesar acá y lo quiero abrir al debate, de que en realidad esta ayuda a la pyme sí es realmente sincera, si es realmente de verdad o no es tan así. ¿Qué piensas tú, Roberto, al respecto? Esto es muy polémica. Mira, que hiciste una intervención tan larga con mi Alzheimer, te voy a contestar una sola. Me haces resumir la otra. Oye, a mí me llama mucho. No fue la intención. Efectivamente, la mayor parte de las pequeñas empresas, sus gremios, principalmente dos gremios en particular, aplaudieron todas las medidas del gobierno, pero cuando se le dio la leche chica, que estamos acostumbrados a la leche chica en nuestro país, eran tanto las limitantes que de alguna manera del 1,5 millones de empresas MIPYME que existen, no podrían operar más allá de 500, 600 mil en esa situación. Y si uno ve la situación hasta hoy día, no ha operado ni el 10% del total. Esto trae como consecuencia, para mi opinión personal, un problema social enorme, porque en un momento dado el oxígeno se le va acabando. Yo puse un Twitter hoy día relacionado con este tema, que las pymes se parecen a aquel hombre de color que le pusieron la rodilla en el cuello y pedía que por favor le dieran respiración, ¿verdad? No me ahogue. No puedo respirar, como un eslogan. Esto va a pasar igual que las pymes. Se le está quitando el oxígeno, no alcanzar a terminar, porque esto duró mucho más de lo que todo el mundo pensaba, digamos las cosas como son. El coronavirus, muchos creían que íbamos a estar operando a final de junio, esto no se ve ni en julio, pareciera que se dan las primeras medidas de apertura. Entonces va a haber un quebrazón bastante fuerte, mi opinión personal.
Lo que yo lamento, mirando de una perspectiva no política de contingencia, sino política económica, social, es que si uno le diera la posibilidad a pequeñas inviables, darle el oxígeno suficiente, tener trabajadores en una empresa es mucho mejor que tenerlo en la calle o recibiendo la plata para gastar, y que lo lógico, porque si no tiene ingresos la persona va a salir a delinquirse, no digamos las cosas como son, y vuelve, ¿no?, el estallido social, etcétera, etcétera. En mi opinión personal, entregarle los recursos para que esas empresas sobrevivan a media agua, pero generando recursos suficientes para pagar los sueldos y salarios siempre que se le dé el apoyo, el bastón suficiente para seguir caminando un poquito, ¿verdad? Lo otro me preocupa muchísimo, muchísimo, que esta situación del coronavirus tiene algo positivo, hizo flotar todas las cosas que sabíamos que existían, pero nos hacíamos los lesos. Oye, quiero insistir en la niña arriba del techo, tratando de captar el wifi. ¿Ah? El hacinamiento. Yo no sé si ustedes vieron la película Fábrica de Chocolate, donde vivían todos dentro de una pieza. Claro, el hacinamiento. Claro. Esa es la situación de nuestro país. Fábrica de chocolate. ¿No te pasa que eso ya pasó antes, que eso ya venía desde octubre? Me tocó a mí en una oportunidad llevar a una señora que había trabajado en nuestra casa, que se quebró la cadera al Barro Luco. Escuchen bien, tuvo 2 días completos, antes del estallido social, 2 días completos en la ambulancia. Y un día en el pasillo. Esa es que la situación del problema de la salud, efectivamente, hoy día reventó. Y yo creo que las consecuencias no solo cuando se pare el coronavirus. Date cuenta, yo estoy enfermo y no puedo ir a la clínica hace 3 meses. No sé si estoy bien o estoy mal, pero no te permiten ir, no te toman los exámenes, te llaman por teléfono y dicen, no, espérese un ratito que estamos con problemas. Y es una clínica inmensa, no quiero decir el nombre, pero es porque de alguna manera su preparación mayor va a ser el coronavirus y está perfecto, no estoy diciendo lo contrario, pero se van a generar problemas posteriores que van a ser muy difíciles de resolver. Pero a mí me gustaría volver a lo inicial hoy. Sí. ¿Perdón? Sí, volviendo al inicial, me gustaría volver al tema de la colaboración. Perdón que no te escuché bien. Al tema colaborativo, volviendo a lo inicial. Volviendo al tema inicial que usted planteaba, Roberto, yo creo que esa idea es fabulosa. Sí, lo colaborativo, o sea, cómo juntamos a las pymes. Pero ¿cómo la logramos llevar a cabo? Claro. A mí me gustaría incluso, si ustedes tienen ejemplos, me lo den a conocer y yo los puedo multiplicar en entrevistas, a veces uno puede meter la cuchara, porque individualmente, nuevamente muestro el Lego. Es imposible que operen individualmente. Oye, pero a mí me ha llamado mucho la atención y esto es un dato más. Cómo la gente ha desarrollado su creatividad. Es impresionante como en mi casa, porque teóricamente nosotros, yo con mi señora estamos enjaulados por tener la edad superior a los 75, en el caso particular mío, ¿no? Ella no. Cómo te están ofreciendo productos a tu casa. Bonitos catálogos. El otro día compramos una cuestión que la verdad que la compramos por el catálogo y lo que llegó no era tan bueno, pero era una comida para el día del padre. No, pero, vamos a anotar el colegio claro, eso es el aprendizaje, el aprendizaje, ¿no? Pero yo creo más que nunca hoy día tenemos que hacer un esfuerzo y yo llamo al colegio de publicidad o con algún grupo que ustedes me designen. Lo anoté recién porque se me ocurrió, porque me han llamado
porque no sé si se han dado cuenta, en el Twitter tengo una cuestión del producto chileno. Sí. Está hecho muy, muy rudimentariamente. Yo me acuerdo con mi hermano Ángel, que lamentablemente falleció. Hicimos la campaña del producto chileno. No sé si se acuerdan ustedes, que era un niño chico abrazando una bandera. Esto lo hizo una agencia de publicidad que se ganó un premio. Lo hizo Asimet, me acuerdo en esa época. Me gustaría, si somos capaces de hacer algo distinto, porque 30, 40 años atrás era otro mundo, ¿no? Hoy día, ¿cómo somos capaces de decir lo que es chileno es bueno, pero de forma más técnica? Sabemos que no podemos trabajar en todas las áreas, pero tenemos buenos servicios. Hay que buscarle el eslogan correspondiente de abarcar al nuevo Chile, no abarcar el Chile de hace 40 años atrás. Sí, Roberto, mire, volviendo a retomar, yo creo que hay un gran tema. José Ramón. Yo creo que esta instancia es un desafío para ustedes. Es un desafío para ustedes. Yo creo que esta instancia produce un desafío que perdona, es que no me gustaría dejarlo pasar porque creo que Roberto ha sido provocativo, como siempre, en sus palabras. Yo creo que es una instancia que se debe conformar gente pensando en creatividad, pero no en eslogan, no en cosas teóricas, en soluciones concretas. Y si hay algo que a mí me ha llamado siempre la atención de Roberto Fantuzzi, es que sin tener el cargo o teniéndolo, independiente de eso, habla desde la pyme y desde el ADN de la pyme. Y desde la pyme, hablar desde la pyme significa hablar de igualdad, implica hablar de inversión, de mejores condiciones laborales. Entonces, hay todo un aparato que involucra hablar de la pyme que a mí siempre me ha parecido atractivo y que hoy día me gustaría como invitarlo a concretar, porque creo que el marketing y la comunicación que nosotros podemos aportar es una manera bastante eficiente de concretarlo y de hecho yo personalmente he constatado que la mayor brecha entre una pyme y una gran empresa es una tiene marca y la otra no. Y por lo tanto, a partir de eso se produce ya todo. Me abriste el apetito, José Ramón. Fíjate que yo no me iría a la campaña del producto chileno, me iría a mejorar la imagen del mundo empresarial. El mundo empresarial, eso. Chico, grande, mediano. No puede ser que se le llame emprendedor porque es chico. ¿Ah? Es como si el doctor fuera chico, como si el doctor que se recibe sea el practicante y el otro sea doctor. No, todos son doctores. Eso para mí es clave. Claro. ¿Cómo somos capaces de mejorar la imagen del mundo empresarial? Para eso se requiere mayor nivel de participación del mundo empresarial en la comunidad. ¿Perdón? Ahora en la comunidad. Escuché más. Alguien que se... Sí, tiene que ver con las personas. Y aquí yo quiero retomar nuevamente lo que usted hizo, porque ahí hay un gran tema. Los emprendedores son una pieza del Lego, ¿cierto? Pero son todas personas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar ese egoísmo que usted planteó inicialmente de las pymes para poder abrirse a esto colaborativo, a trabajar por sectores, a hacer sinergia? Entonces, ahí yo creo que el valor de las personas y es trabajar con la gente. Y por eso es que estamos creando esta instancia de lunes de marketing, precisamente para unar criterios, para que podamos conversar, para que podamos discutir, para abrirle la mente a la gente, en este caso a las pymes, a que salgan de ese egoísmo, individualismo, y empecemos a pensar colectivamente en hacer acciones conjuntas, por sectores. Y precisamente ahí yo creo que el gran aprendizaje, yo creo, de esta conversación que hemos estado teniendo, es salirnos de los egoísmos y entrar a un esquema más colaborativo. Yo quiero dejar abierto esta reflexión. Yo no comparto el término emprendedora. Yo siempre he dicho que la persona que corre riesgo es empresario. No me vengan con la historia del emprendedor, que es un tema que por desprestigio del mundo empresarial se le denominó emprendedor. No, aquel que corrió riesgo, que se la jugó el auto, la casa, la señora, a veces, es empresario, y punto. Y cómo mejoramos nuestra imagen de empresario, que no aparecer como sinvergüenza. Para mi opinión personal, yo puedo dar testimonio de una cosa que
Algunos pueden decir por eso que le fue mal. No, no fue por eso. Fue por otra razón, yo con la charla, etcétera, etcétera, sobre esa materia. Nosotros, ¿por qué Fantuzzi era conocido si no gastaba plata en publicidad? No invertía en publicidad en esa época. ¿Por qué? Porque teníamos un casino que trabajaba, que lo usaba de lunes a viernes, sábado y domingo lo prestábamos a la comunidad. Teníamos reserva por 3 años para matrimonios. No importando si era trabajador de Fantuzzi o era de Cerrillo. En las canchas de fútbol. Las canchas de fútbol se ocupaban sábado y domingo. De lunes a viernes, un colegio frente a nosotros era municipal y no tenía donde hacer gimnasia. Entonces, ¿cómo somos capaces el mundo? Pero eso es lo que hay que, cómo saberlo comunicar. Y eso son ustedes los especialistas. ¿Cómo comunicar que nosotros somos parte de la sociedad? Somos parte de la sociedad. A mí a veces me dicen, oye, tú tienes una fábrica, ¿dónde? En Puente Alto. Y bueno, ¿y conocí al alcalde? No conozco, conocí al almacenero, no. Él llega a la fábrica, se baja a la fábrica, trabaja todo el día y después se vuelve a su casa. No, ¿cómo somos capaces? Ese empresario que está ahí tiene responsabilidades sociales con su comunidad, porque está de alguna manera afectando favorablemente o desfavorablemente el medio ambiente, etcétera, etcétera. Ese concepto no es fácil de venderlo, ¿eh? Porque muchos dicen, no, sí, yo me tengo que dedicar a dar utilidades y punto. Estáis terriblemente equivocados. Uno, para dar utilidades, tiene que lograr paz social. Y la paz social hay que invertir. Y invertir tiene que también invertir ellos. Pasa que una pregunta, Roberto, lo que pasa, déjame hablar, por favor, Zurita. Por favor, después. ¿Ya? Déjame responder un poco y hacer un alcance de lo que dijo aquí, Roberto, y después hacemos la pregunta, ¿ya? Por favor. El tipo de empresario que tú comentas, Roberto, es el empresario que todos admiramos y que todos queremos y sin duda está en la sociedad. Sin embargo, últimamente han habido empresarios que se coluden y hay ejemplos que socialmente han sido tema de conflicto con los usuarios, con las audiencias en general. ¿Ya? Yo creo que no han hecho un gran favor en ese sentido y por lo tanto pienso yo que es más fácil invertir en la reingeniería, invertir en reinventarse como empresario y después invertir en una comunicación. Yo no saco nada con comunicar las noblezas del empresario que tomó riesgos si ese empresario no está, digamos, dando un ejemplo con su empresa, con su servicio, con sus productos hacia la comunidad. Ahí no hay un matrimonio posible, ahí no se puede inventar la rueda. Tiene que haber un matrimonio entre lo que es y lo que la audiencia experimenta con esa marca, digamos, con esa empresa. Ser consecuente. Eso ahora, por supuesto. Ser consecuente es la palabra... es lo más difícil, ¿eh? Transformar la prédica en acción es lo más difícil que hay. Así es. Sí, Roberto, yo tengo una pregunta al público. Sí, el objetivo de este conversatorio también es que la gente que está escuchándonos también pueda tener tribuna en esta conversación. Entonces lo importante aquí es escuchar a la gente y poder apoyar a las inquietudes de las personas. Dice don Roberto, y señores panelistas. Perdón, que me están llamando por teléfono. ¿Me puedes hacer la pregunta de nuevo? Ya. Que se me fue la onda. Sí, don Roberto, señores panelistas, ¿cuál es la causa de ese individualismo? Nos pregunta Felipe Núñez. Don Roberto, señores panelistas, ¿cuál es la causa de este individualismo? ¿Cuál es la causa de este individualismo? ¿Cuál es la causa de ser individualista? Individualismo. Conducta de la persona que parte de muy abajo, porque tiene un proyecto de vida y que se le ocurre hacer una olla, por ejemplo, en el caso de mi papá, y lo logra y tiene éxito y vuelve. Entonces, cada vez se forma más individualista. Dice que tomé y me ha ido relativamente bien. Pero no a todos les pasa lo mismo. Y yo creo que efectivamente el colaboralismo es fundamental.
¿Por qué? Porque bajas tus costos. Porque yo no puedo tener un buen abogado si le puedo pagar poco, pero si somos 100, le podemos pagar al mejor abogado de la comunidad. Y no va a defender las causas. Date cuenta, en una asociación como Sofofa, la minería, los grandes pescados están reunidos y tienen toda la razón de hacerlo. Porque ahí ya cumplen no solo la labor de colaborarismo, sino que más bien de proteger sus propios intereses. Son instituciones casi de carácter político. Yo no sé si se han dado cuenta. ¿Cómo defienden sus causas? Esto en términos políticos. Sí. ¿Ok? Oye, yo me acuerdo, y con mucho orgullo le digo, a mi papá de Ovedor. Entonces, cuando yo he tenido muchos testimonios y me siento recontra agradecido de los trabajadores de Fantuzzi, porque estuve de cumpleaños hace como 2 días atrás, 3 días atrás, y me han llamado unos 20. Entonces, ¿tú crees que yo no estoy en Fantuzzi hace 30 años? 30 años, y todavía alguien se acuerda. Y eso es porque llegar a la misma hora es ser consecuente. Para Guillermo Greve, ser consecuente. No fue mal después. Yo llegué a la misma hora de todo el mundo, almorzaba con todo el mundo, ¿verdad? Nos agarrábamos, tuvimos la huelga más grande de Chile, 91 días, nos agarramos, esas son instituciones sociales. Y si uno se agarra con su señora, va a agarrar con sus trabajadores. Y usé mal el término, sus trabajadores. Yo no sé si se acuerdan de Vega, Humberto Vega, que fue tesorero y compañero mío de universidad. Me decía, ¿tus trabajadores de cuándo los compraste? Por esa misma palabra me decía. Ellos son parte de la empresa. Colaboradores. Porque uno habla de mis trabajadores, ¿cuántos? Si no son tuyos, ¿dónde sacaste que eran tuyos? Roberto, una pregunta. Oye, a mí me gustaría agregar algo. Sí, dale, José Ramón. Me gustaría agregar algo. Yo creo que aquí hay un testimonio más allá del discurso de Roberto Fantuzzi, que como yo dije anteriormente me parece atractivo porque es como muy realista, muy desde la experiencia, digamos. Pero cuando preguntan sobre el individualismo, yo tengo una tesis distinta. Yo creo que lo que dice Roberto de que alguien prueba vender una olla y le empieza a ir bien y eso genera individualismo, es disonante con lo que nos cuenta de Fantuzzi. Si Fantuzzi era capaz de prestar la cancha de baby o tenía un local gratuito para hacer matrimonio, eso está demostrando que ese Fantuzzi no era individualista. Tenía sentido comunitario, colectivo, tenía conciencia del otro. Y por lo tanto yo creo que no es el éxito económico el que produce individualismo, es el sistema económico. Es el sistema neoliberal que nos invita a jugarnos la personal y no compartir con nadie porque no está estructurado para que permita a la comunidad. Y es ese el paradigma más fuerte que se está rompiendo con el coronavirus, el estallido social y la era digital, todo al mismo tiempo. Porque no es sostenible. No es sostenible que alguien te diga, mira, el mercado se regula solo y después resulta que a la primera crisis va al Estado a llorarle para que le pase unas lucas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se regula solo el mercado? ¿El Estado no hace falta? ¿O en realidad el Estado debe jugar un papel más preponderante? Entonces yo creo que estamos en situación de ponernos de acuerdo en qué en realidad es la situación óptima para que haya equilibrios. Y sin duda que apoyar la PYME en un espectro colaborativo, y lo digo como creador del Esoquero, que es un espectro colaborativo que corrige todo el modelo de negocio que podría tener un gran retail respecto de nosotros, lo hace precisamente pensando en que si yo hago que una PYME sea sólida, no millonaria, sino fuerte, que tenga espaldas, que tenga poder de negociación, que tenga rol social también, esta crisis no nos habría golpeado con la fuerza que nos golpeó, pero somos pymes tan débiles y tan outsider, tan fuera del sistema, que evidentemente en 2 meses está la mitad quebrado. ¿No? José Ramón, yo coincido contigo que hay que romper ese paradigma. Y aquí hay una pregunta que nos parece relevante acá en el equipo, de Juan Cristóbal Costa. Don Roberto, la banca no ha sido capaz de entender la problemática de las pymes.
siguen tratando de forma importante los créditos COVID. ¿Cómo nos podemos organizar? Y aquí vamos a hablar ya de agruparnos. ¿Cómo nos vamos a organizar las pymes para poder presionar a los bancos a liberar esos créditos de una forma colaborativa? Oye, pedirle a la banca algo que en su naturaleza no está. Esta es la fábula del alacrán con la ranita. Tú al alacrán no le podés pedir una cosa que no va a hacer. La enterrar el pigón igual a la rana y la dejar en la mitad del camino. Por favor, no le pidamos cosas que no es imposible que lo hagan. Esta fue una mala decisión del diseño del producto. Diseñaron mal el programa, el proyecto. Utilizar toda la banca para resolver un problema que era inmensamente grande. Entonces, por favor, te hace, Roberto Fantuzzi? La banca cumple con su deber. Lo segundo es a mí me llama mucho la atención, nuevamente, ¿por qué no se ha podido reclamar con más fuerza? Porque esa es la pregunta. Si la banca no funcionó, ¿por qué no nos paramos en pelota frente al Banco del Estado? ¿Por qué? Nos falta mucho. Se contesta solo. Ese señor. Hay varios que están que me llame por teléfono, dale el teléfono mío. Y si queremos hablamos. A mí me llama mucho la atención que va a decir, sí, pero que yo no he pagado. Le quisiera preguntar a él, ¿en qué asociación está agrupado él? Nada más. Que es la pelea dentro de la asociación gremial. Y las asociaciones gremiales de las pequeñas empresas son muy, muy débiles. Tienen cero fuerza, pero cero fuerza. Si a mí me dejan fuera de todos los sistemas, que soy viejo en esta cuestión, pero hay medios de comunicación que me tienen censurado. Si yo fuera una gran empresa, Nica me censuran. Perdón el término. Estamos aquí para hablar en chileno. Sí, estamos aquí para conversar, estamos aquí transmitiendo por Facebook también y por CP Data. Don Roberto Fantuzzi, estamos aquí en un lunes de marketing más, pymes a la carga, para los que se están uniendo a esta transmisión el día de hoy. Nos acompaña Guillermo Greve, presidente del Colegio Publicista, don José Ramón Cárdenas, director del Colegio Publicista, y don Roberto Fantuzzi, quien va a llevar este pedestal, digamos, de poder apoyar a las pymes a través de todo este conocimiento y toda esta experiencia. Roberto Fantuzzi, una pregunta que siempre la gente le hace a usted y que es un denominador común. Y yo creo que usted lo dijo, sobre todo en esta época la creatividad es cuando más aflora la creatividad. ¿Qué lo hizo usted ser tan creativo, don Roberto Fantuzzi? ¿Los problemas que presentaba en la fábrica? No. Oye, que a mí me pasa algo, no sé si al resto le pasa. Mi señora dice que tengo Asperger. Se me pone en la cabeza una cosa. Hacer todos los días una eso cosa. Es lo más suave que me han dicho. Oye, que yo lo hallo terriblemente fome, no sé si a ustedes les pasa, cuando yo pienso, puta, voy a hacer lo mismo que ayer. No tiene ninguna gracia, lo más. Yo creo que de alguna manera hay que estar cambiando permanentemente y eso me ha traído como consecuencia cosas positivas y unas muy negativas, yo reconozco largamente. Me ha ido en actividades, me ha ido pésimo y en otros me ha ido muy, muy bien. Entonces, una cosa compensa la otra, pero si uno saca un promedio, yo la he pasado el después, y ahí lo estoy usando tal como el después en mi vida, porque he estado en alto y bajo, y esto trae como consecuencia que no puedo aburrirme, imposible que me haya aburrido en mi vida. Fíjate que yo estuve 30 años sin tomar un día de vacaciones. ¿Por qué? Porque ahí sí que la Biblia yo creo que está equivocada. El sudor de la frente para conseguirse el pan no es así. Yo iba a la fábrica y lo pasaba extraordinariamente bien. Y tenía claro, la pasión es buenas, malas relaciones, a veces, pero lo pasaba bien. Es importante por eso eso. ¿Cómo lo pasamos? Que ustedes también los publicistas los pasan extraordinariamente bien porque la publicidad es pura creatividad.
pura A veces. creatividad. A veces. A veces también se inoculan criterios distintos que van distorsionando la publicidad, y yo creo que ahí el rol de la publicidad se ha perdido un poquito. Me aparto un poco el tema, pero Roberto, ¿cómo se hace que este país, y no solo Roberto Fantuzzi en una fábrica, sea feliz? ¿Cómo hacemos que este país sea más feliz? ¿Qué tiene que cambiar? Mira, que sea más partícipe. Fíjate que a mí me llamaba mucha atención que nosotros entramos en un proceso de creatividad continua, creo que se llama, no me acuerdo. En Chile hemos pasado por etapas y dimos la oportunidad que los trabajadores sugirieran cómo hacerlo mejor en su propio trabajo. Te prometo, era impresionante las ideas que se generaban a través de los trabajadores. Y en una oportunidad, y puedo estar equivocado, pero lo voy a decir de todas maneras, porque el caso, lo que vale, creo que es Gardao Asa, que una vez fue a una reunión con dirigentes sindicales junto con el gerente general, que es Herman von Millenbrock, y ellos también tenían el sistema de creatividad, círculo de calidad, se llama. Un solo caso generó $600,000 de ahorro. Un solo caso de una idea de un solo trabajador. Te voy a contar otro caso. La Shell, creo que estoy casi 99% seguro, cuando sus tambores de petróleo tenían una tuerca arriba, se le ponían 6 gotitas esa cuestión negra, ¿cómo se llama? Grasa. Alquitrán. Alquitrán. Para sellarlo, ¿verdad? 6 gotitas. Y un trabajador preguntó, ¿y por qué 6? Porque date cuenta de la cantidad de tambores que se ahorraron millones y millones de dólares en la Shell. Entonces, cuando uno abre ese espacio a los trabajadores, ellos se sienten partícipes también porque ven que están haciendo algo constructivo. Si nos está faltando mucho. Mira, yo creo que nos encerramos en nosotros mismos creyendo que el mercado era todo producto, etc. La convivencia dentro, el trato. Yo eso siempre me acuerdo de Felipe de Río, que es amigo mío, el cura, que siempre decía, me saqué un 7, me pusieron un 1. Que las cosas buenas son mías, las cosas malas son de otros. ¿Ah? Y efectivamente eso se aplica mucho. Entonces, en el mundo de la empresa, ese trato, esa idea hay que cambiarla. Importante cambiar los paradigmas. Vamos a cambiar los paradigmas, como dice don Roberto Fantuzzi, y vamos a ponernos todos a reinventarnos. Y yo creo que este COVID nos ha llevado a reinventarnos y también a pensar en los grupos, en la colaboración, como decía también José Ramón. Es decir, debemos empezar a mirar a lo que tenemos a nuestro alrededor. Este encierro parece que nos abrió, ¿ah? O sea, a pesar de estar encerrados, nos estamos abriendo. Es como paradojal, pero es real. Y yo creo que la experiencia de Roberto Fantuzzi nos puede enriquecer un poco, y con estos mensajes también que hemos estado viendo en esta conversación, yo creo que muchas personas que nos están escuchando por las transmisiones de Facebook Live y por las personas que nos escuchan por CP Data, pueden saber también que hay alguna luz de esperanza, don Roberto, en este túnel tan oscuro que estamos viendo hoy en día. ¿Hay alguna luz de esperanza? ¿Cuál cree usted que será esta luz de esperanza? Y yo que también quiero dejar a los panelistas, Guillermo Greve también, que pueda a lo mejor decir cuál será la luz de esperanza que hay en este túnel que se ve un poco oscuro. Yo creo ¿Qué esperanza usted ve? Esperanza, porque cada uno tiene la luz del túnel, entramos en distintos túneles, es que si somos capaces como país social, si no vamos a lograr invertir en paz social, lamentablemente espero muchos nubarrones que nos puede traer lamentablemente mucha desunión dentro de nuestro propio país. Ojalá, pero lo que sí que estoy seguro es que la paz social se logra con inversión, preocuparse de la salud, la educación, las viviendas, que todos crezcamos más o menos similar. Cuando se producen estas grandes diferencias, tantos celos unos con otros, que a mí no me gusta. Y el mal ejemplo que dan a veces los políticos y los empresarios, Guillermo Gué, los empresarios también damos pésimos ejemplos que a veces nos deja en el suelo. Sí, yo quiero, bueno, no sé, me parece que
a pesar de lo que hablamos con Guillermo, en un principio hay que tratar de dar un mensaje optimista. Yo en lo personal soy bastante pesimista respecto de una posible paz social si continuamos con este esquema, digamos, de repetir el guión de la competencia, ¿cierto? De la no colaboración, de volver a estos mecanismos empresariales que no escuchan al trabajador, como lo dijo Roberto, tal vez en qué tiempo fue eso. Sin duda que fue hace tiempo atrás, estos tiempos no existen hoy día. Y pienso yo no soy muy optimista, me encantaría hacerlo, pero la verdad es que a la luz de los hechos y viendo lo que está pasando hoy día, no le veo buena cara. Yo creo que más que paz, se habla mucho de la paz, de la necesidad de la paz social. Creo que es más importante un pacto social antes, donde participen todos los estamentos de la sociedad, incluidos los empresarios, que son importantes para nuestro país, los emprendedores, los trabajadores, el Estado, el gobierno, los políticos, la gente, los ciudadanos, la comunidad. Y en una lógica más bien de colaboración, de escucharnos. Humberto Maturana es un tipo que en eso es bastante lúcido. Dice que en realidad no sacamos nada con convertir una convivencia a partir del conflicto permanente o de la resistencia al otro, sino que más bien de la integración del otro como un otro respetable, ¿no? A partir de un pacto de respeto mutuo, ¿no? Y eso no lo vemos, yo por lo menos no lo veo, ¿no? Veo que seguimos con un mecanismo de competitividad permanente y que claramente, los ejemplos los estamos viendo, no llevan a ninguna parte. Aquí yo creo que hay un tema súper claro, un modelo que está absolutamente fenecido, usando una palabra más o menos elegante, un modelo que está fracasado y que yo creo que hoy día toda la sociedad entera, apoyándose en comunidad, tratar de poder llegar a un pacto social para que podamos tener un bienestar entre todos, parejo, equitativo, y que sea lo más igualitario posible, ¿no? Por el momento yo no lo veo, Guillermo Zurita, lo lamento por ser el pesimista del curso, el pesado del curso, pero creo que no puedo pensar en algo positivo, por lo menos en este momento. Espero equivocarme. Vamos, José Ramón. Yo lamento disentir, pero para mí el pesimismo es una fuerza como que te atrapa y finalmente te hace no generar ideas o no generar soluciones. Y a mí el matrimonio con la innovación desde hace muchos años es tan fuerte que no me permitiría ser infiel a esa relación, digamos. Entonces, para mí me gustaría pensar siempre en cómo solucionar cosas más que en qué va a quedar la tendalada, digamos. Y recuerdo unas palabras de un profe que era bien sabio, que me hizo un ramo en el magíster de comunicación que hablaba de manejo de conflicto. Entonces yo le decía, ¿cuándo es bueno asumir un conflicto o cuándo es bueno dejarlo pasar? Y me decía, nunca es bueno dejarlo pasar, siempre es bueno apretar las pinillas para que salga todo lo que tenga que salir. Y desde ese punto de vista me parece que el proceso social que está viviendo Chile y la crisis que estamos viviendo tiene que ser positiva. El punto es, cuán positiva sea, en qué plazo se transforma en algo positivo, depende de la gestión de nosotros. Y a mí el discurso entero, no solo de este programa de Roberto Fantuzzi, desde la crisis asiática del 98 hasta hoy día, siempre me ha hecho sentido, porque es un tipo propositivo, porque es un tipo que está planteando soluciones, no solamente enumerando problemas. Twitter es una enumeración de problemas y de críticas, de funa, pero ¿quién se para en ese contexto y ofrece soluciones? Y me parece que el rol del publicista más fundamental cuando ejerce su creatividad es plantear soluciones. Por lo tanto, yo de ese barco no me puedo bajar, es el barco que tomé hace 25 años atrás y creo que es momento de plantear soluciones, y yo creo que las hay. El punto es que hay contextos que lo hacen más complicado o más fáciles, y el contexto que plantea Roberto respecto de la colaboración es básico. O sea, entender que una economía sana se sustenta sobre la base de que todos somos parte y que nadie quede fuera, y que un país no es una empresa, sino más bien una familia. Entonces vamos a poder empezar a entender que no necesitamos solo eficiencia, necesitamos humanidad, necesitamos que la gente participe, que se sienta parte.
Muchas veces las campañas exigen esfuerzos mayores y menores y se felicita y se premia solo al creativo general o al director de arte. Pero todos los publicistas sabemos que una buena campaña está sustentada sobre un equipo enorme de personas que hizo posible que fuera una buena campaña. Por lo tanto, yo tomo ese mensaje de Roberto Fantuzzi de la colaboración, lo he hecho parte de mi ejercicio profesional durante los últimos 3 años, y no solo me gustaría tomarlo, me gustaría que Roberto Fantuzzi pudiera generar una instancia junto al colegio publicista, junto al grupo publicista, junto a nosotros mismos, incluso para que nos comprometamos juntos a ofrecer soluciones a distintos problemas, no solo a un problema publicitario, sino a un problema político, un problema social, a cualquier problema que se nos presente. Creo que el ejercicio de esa creatividad es la que yo abracé cuando estudié publicidad y no me gustaría soltarlo en un momento en que es ultra necesaria que se produzca. José Ramón, excelente la opinión, yo coincido mucho contigo en este paradigma. Don Roberto Fantuzzi, ¿cuál sería el mensaje final? Ya estamos por terminar ya nuestro programa el día de hoy, el lunes de marketing con Roberto Fantuzzi, pymes a la carga. Don Roberto Fantuzzi, ¿cómo podemos hacer una carga más o menos explosiva para que la gente de alguna manera se pueda motivar a que hay instancias, hay soluciones, se pueden hacer cosas? Tenemos que pensar también que esto va desde nuestra predisposición a hacer las cosas, desde nuestra actitud también. ¿Cuál es el mensaje final como para cerrar, partiendo desde una colaboración, desde ser más creativos? ¿Cuál es el mensaje final, Roberto, que usted nos puede dar a este grupo que nos está escuchando? Ya vamos más de 200 personas que nos están escuchando esta tarde. Oye, después de haber escuchado a los dos líderes anteriores, no tengo nada que agregar. Le agradezco a usted la posibilidad de conversar. Ojalá que a futuro, y comparto que hay que ser terriblemente positivo. Cuando uno se levanta en la mañana y se levanta con el pie izquierdo, a veces sale todo negro. Hay que cambiar. Ojalá. Porque esto es para discutir, yo creo, 10 horas. Sí. 10 horas hablando del tema. Bueno, muchas gracias, don Roberto, por su Y agradezco por su sabiduría. a Guillermo Zurita como moderador. Muchas gracias, don Roberto Fantuzzi, muy amable. Bueno, queremos despedirnos entonces, agradecerle su participación, nuevamente agradecer a CP Data por habernos acompañado con esta transmisión streaming, a Revista Bull, a Revista Publimark y a Publimetro por la difusión que hemos hecho, y obviamente al Colegio Publicista por creer esta iniciativa de lunes de marketing. Gracias a Guillermo Greve, presidente del Colegio Publicista, gracias a José Ramón Cárdenas. Yo creo que el mensaje de José Ramón también nos dejó encendidos para que podamos unirnos en grupos de gente que pensamos, como dice don Roberto Fantuzzi, gracias, pero además de pensar también actuamos, así que estamos dando soluciones a la gente y estamos apoyando. Precisamente por eso pusimos un mensaje abajo de sesiones gratis de marketing y ventas con la terapia de negocio. Estamos haciendo terapias de negocios gratis para los emprendedores, así que nos pueden llamar también a los teléfonos que están ahí. ¿Puedo hacer una crítica constructiva? Una crítica constructiva. Fíjate que a mí no me gustaría que fuera gratis. Que aportaran siquiera 1.000 pesos para cualquier olla común que exista en el mercado. Yo te voy a decir por qué. Se lo escuché al actual senador José Miguel Insulza, que fue un poquito un curso más arriba que yo en el colegio. Me decía en una oportunidad que yo daba muchas, yo le dije, no sé por qué, hace 40 años atrás le dije, oye, toda mi charla, estás equivocado, me dijo. No te estás valorizando, no sabes cuánto vales. Y tienes razón. Aunque paguen 1.000 pesos para ollas comunes para que te demuestren que hay solidaridad. Porque a veces 1.000 pesos para una persona que gana 0 a veces no es poco. ¿Eh? Lo dice la Biblia, aunque no soy católico, siempre escucho la Biblia. Muchas gracias por la lamentablemente un aplauso cerrado para todos ustedes. Gracias, Roberto Fantuzzi, gracias a Guillermo Zurita por la invitación, y yo creo que hay que seguir pensando. Esa es mi invitación. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Vamos a cerrar el programa ahora con el próximo evento que tenemos el lunes 6 de julio. Yo opino, tenemos invitado a Claudio Rego. Vamos a hablar de participación ciudadana y de marketing social. Estamos bien matizados. Un empresario, ahora un personaje político. Así que queremos dejarlo invitado al próximo lunes de marketing para que se puedan inscribir lunes 6 de julio. Y estamos cerrando las transmisiones del día de hoy con una despedida y con un aplauso de Roberto Fantuzzi. Agradecemos entonces a quienes nos escucharon y nos estamos viendo en el próximo lunes de marketing, lunes 6 de julio a las 19 horas. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Gracias, Guillermo. Gracias. Adiós. Gracias, Guillermo. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.